12 minutos pasan de las 4 de la tarde, 18 grados 2 décimas es la temperatura sobre toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y seguimos caminando Yo Quiero Verte. Y ahora vamos a estar hablando con un director de cine, alguien que está... ¿Perdón? De teatro. De teatro, perdón. Ya me quedé con cine y me quedé con nuestra amiga Bárbara Borca. Vamos a estar hablando con un director de teatro, alguien que ya es amigo de la casa, hemos hablado con él ya con Tierra Partida, que Exacto. ha hecho una gran obra y que ahora está con otra gran obra que es ¿Dónde duermen los grillos? Y le vamos a preguntar de qué se trata. Marcos Arano está en línea y obviamente ha tenido la deferencia de atendernos. Marcos, buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andan ustedes? Bien, un gusto volver a escucharte, Marcos. Igualmente, sí. Contanos un poquito de qué se trata esta obra ¿Dónde duermen los grillos? Bueno, Donde duermen los grillos es una obra que habla un poco sobre el sistema penitenciario en la Argentina y en Latinoamérica, de alguna manera. Es una historia bastante simple, la clásica historia donde los presos se quieren escapar. Pero bueno, nosotros la contamos desde el humor y denunciando un poco, qué sucede adentro de los penales, qué sucede con el sistema de justicia en nuestro país. Así que con humor nos metemos en ese lugar medio infernal que es la cárcel y bueno, de eso se trata Donde duermen los grillos. Hola Marcos, Ana Clara Bermúdez te saluda. Hola Ana Clara. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que, como vos decías, desde el humor se aborda una temática muy cruda y muy profunda, y por el hecho de trabajarse desde el humor no deja de ser igualmente profundo. A mí me asombró mucho la participación que se le da al público en la obra. Discúlpame, ¿la participación? La participación que se le da al público en la obra. Uno lo ve y se va sintiendo parte y de a poco se va acercando cada vez más a cómo se sienten estos personajes. Contanos cómo trabajaron esto en el proceso de creación de la obra. Bueno, como nosotros trabajamos mucho la técnica del clown, de las máscaras y del bufón, donde la cuarta pared no existe, ese es un entrenamiento que en general tenemos. Pero además, para hablar de estos temas, nos parecía muy importante que la participación del público como espectador sea una participación activa, en el sentido no de que sale a actuar el público, sino de que se sienta muy adentro de la obra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer de alguna manera un espejo con la sociedad que somos, y para nosotros el tema de la cárcel, el tema de los presos, es una de esas cosas que barremos un poquito como sociedad bajo la alfombra. Entonces, una forma de interpelar al público nos parecía, ¿qué pasa si hacemos que sucedan cuestiones ahí donde el público no es un simple un simple espectador, sino, está como metido en este universo carcelario? Y entonces desarrollamos algunos recursos donde el público es parte de algunos momentos. Por ejemplo, de entrada uno entra y ya se siente como un invitado a una cárcel, y después ayuda a los muchachos en algún momento. Tenemos algunos trucos medio mágicos también ahí donde los actores nos invitan a pasar por la experiencia de sentirse entre las rejas, de alguna manera. Y tiene este sentido que te contaba, que es, somos todos un poco parte de ese sistema, y somos un poco responsables de ese sistema, y también somos responsables de no tenerlo tanto tiempo en la cabeza. Para nosotros es importante, con Donde duermen los grillos, que se hable del tema de las cárceles, que se hable del tema de los derechos humanos en las cárceles, y que se hable de, algo fundamental, que es que en las cárceles todavía está muy lejos esta idea de reinserción, sino que sigue siendo, como en el medioevo, un espacio de reclusión y de castigo, sobre todo. Eso por un lado, y por otro lado pensar un poco como sociedad por qué la cárcel está llena de gente pobre. Hola. Sí, te escuchamos. De eso se trata. Y un montón de temas, ¿no? Yo pensaba,
algunos temas que veía que pasaban en el sistema carcelario, como es la soledad, la solidaridad, el amor, el sexo, la muerte. Hay un montón de cosas que van pasando dentro del sistema carcelario que muchas veces nosotros, por estar del otro lado, si se quiere, del muro, no lo vemos. Sí, totalmente. Es terrible. Y además hay algo que uno está plagado de prejuicios sobre la cárcel, ¿no? Las veces que se suele mostrar la cárcel en los medios es cuando hay motines, es cuando pasan cosas terribles, o en la ficción inclusive se muestra la cárcel como un zoológico o como con un zoológico al cual se lo quiere asociar también como con las villas miserias, ¿no? Ese tipo de gente que no nos gustaría ser de ninguna manera, y conociendo un poquito la realidad de las cárceles, uno ve que, bueno, los que están ahí son seres humanos como cualquiera, que sí, muchos han entrado en unas espirales horrorosas, ¿no? Y terribles, que en general los que están ahí también han sido víctimas de horrores, no solo en su familia, sino en su casa, y nosotros como sociedad no nos hemos responsabilizado nunca de que quienes delinquen no lo hagan, ¿no? Y luego los metemos en esas especies de cajas de tortura que son las cárceles, diciendo que se van a reinsertar, donde, bueno, el sistema lleva a todo lo contrario. Entonces, nosotros de alguna manera intentamos denunciar eso y mostrar que ahí en esos lugares infernales hay destellos de humanidad, hay destellos de solidaridad también, hay destellos de lugares hermosos donde aflora lo más lindo del ser humano inclusive. Y también denunciamos que hay una falta de respeto a los derechos humanos tremenda. Al mostrar esta realidad de las cárceles y poder hacerlo más cercano al espectador, cuando ustedes estaban en el proceso de escribir estos personajes, ¿realizaron entrevistas? ¿Se acercaron a alguna cárcel? ¿Cómo fue el momento de crear a estos personajes? Sí, investigamos un montón. Yo particularmente he dado clases alguna vez en alguna cárcel. Tenemos varios amigos que dan clases en la cárcel, y ellos nos han acercado muchísimo material. Hemos entrevistado a gente que ha estado en Cana, y por otro lado, bueno, también nos hemos nutrido de un montón de bibliografía, de un montón de documentales, películas, etcétera. Una de las cosas que intentamos, sabiendo que vamos a hacer humor, es hacerlo con mucho respeto. Por el tema, porque sabemos que es un tema además complicado, es un tema que a nosotros nos llena de contradicciones, porque de alguna manera tampoco queremos decir que todos los presos son son buenos, ¿no? Quiero decir, no hay buenos ni malos, sino que, bueno, hay un sistema ahí muy perverso, hay un sistema que es un sistema de la crueldad, y por otro lado también hay un Estado paralelo, del cual el Estado nacional, quiero decir, se hace poco cargo. Entonces hemos cuando nos fuimos metiendo, también empezamos a entrar en el entramado de lo que es la justicia, de lo que es el servicio penitenciario, y de lo que es también el mundo del AMPA, ¿no? El mundo de, bueno, ¿quiénes son los que están ahí presos? Y en su gran mayoría, bueno, lo que decía hace un ratito, son pobres, es gente que tiene inevitablemente contactos con el delito, y otros que no, que han caído en el delito de manera más, digamos, menos causal. Pero se haya caído como se haya caído, el respeto por los derechos humanos nos parece algo que tiene que darse como discusión. Así que, bueno, la investigación habrá, como se imaginarán, fue dura. Habrá sido muy difícil. Sí, ha sido muy difícil. De hecho, hemos tenido momentos donde decir, che, muchachos, paremos acá un poquito, porque si no, no nos vamos a poder reír nunca de esto.
Pero bueno, la compañía Bolsas en el Viento, que así se llama la compañía que hace esta obra, es como bastante corajuda en ese sentido, y como tenemos mucho entrenamiento en el juego teatral, siempre después de un ratito de que se nos muevan las entrañas, aparece el chiste y eso hace que algo de eso se haga catarsis, ¿verdad? Sí, y a mí me llamaba mucho la atención en la obra cómo, además de trabajarlo desde el lado del humor, la música en vivo y las luces llevan al espectador también a poder acercarse mucho. ¿Cómo trabajaron el incluir la música y por momentos estas luces y la oscuridad que hacen que uno se adentre tanto en la obra en sí? Sí, eso es un gran mérito de nuestro director musical, Jan Schiffler, y de nuestro músico, Ezequiel Cotton, con respecto a lo musical, y después de Alejandro Velázquez, que es nuestro diseñador de luces. Hay un concepto ahí que nos parecía importante, que era mantener la frialdad que tienen las cárceles cuando uno las visita. Y con respecto a las luces, hay algo de la sombra y la oscuridad que nos parecía interesante. Este mundo donde siempre es de noche, que bueno, no es tal cual en todas las cárceles, pero sí, porque las cárceles en la Argentina tienen zonas oscuras y zonas de luz. Y entonces ese juego con la oscuridad y con la luz nos parecía importante de ser contado. Entonces, durante la obra hay momentos de muchísima luminosidad y otros momentos donde es difícil ver lo que sucede, por un lado. Y por otro lado también es para mantener activo al público. Para nosotros el que la lectura de la obra no sea algo recontra simple, recontra simple a nivel perceptivo, no a nivel intelectual, sino a nivel perceptivo. Nos parecía que puede ayudar a mantenerlo activo, ¿no? Bueno, acá no veo del todo bien, entonces necesito mover un poco el cuerpo, afinar la visión. Bueno, son pequeños detalles que nos hacen comunicarnos de determinada manera con el público, y que nos parecen investigaciones que vamos haciendo como grupo y con respecto a las temáticas que, bueno, son búsquedas. Particularmente a mí me parece que ha sucedido algo interesante con respecto a eso en Donde Duermen los Grillos, y que es una experiencia que es interesante de conocer. Estamos hablando con Marcos Arano, que nos está contando sobre esta obra Donde Duermen los Grillos, que se presenta en ¿dónde, Marcos? Estamos en el Excéntrico de la 18, todos los sábados a las 23 horas. Bien, y esto queda en la calle Lerma 420, ¿verdad? Así es, Lerma 420, que es Córdoba y Escalabrini Ortiz, ahí a una cuadra. Bueno, bien céntrico, así que no hay excusas para ir a ver esta gran obra de el director Marcos Arano, ¿Dónde quedan los grillos? Y bueno, y le agradecemos obviamente que nos haya atendido. ¿Dónde duermen? Estoy tan dormido, y yo estoy dormido. Perdón, Marcos, sí. ¿Dónde duermen los grillos? Entonces, en el Excéntrico a la 18, Lerma 420, los sábados, ¿verdad? Los sábados a las 23 horas. Ahí estábamos. Muchísimas gracias, Marcos, por este contacto. Es un teatro que además es muy lindo de conocer, es el teatro de Cristina Vanegas, es un teatro que ya tiene historia en el teatro, en el circuito off de Buenos Aires, así que también un viaje en sí conocer la sala. Bueno, vamos a ver si nos vamos a dar una vueltita por ahí, Marcos. Bueno, por favor, están invitadísimos. Bueno, un abrazo grande y todos los éxitos con esta obra. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Estamos hablando con Marcos Arano, director de esta obra Donde Duermen los Grillos. La podés ir a ver los sábados 23 horas en el Excéntrico de la 18, Lerma 420, Capital Federal.